Vamos a abrir la Biblia, amados hermanos. Vamos a meditar en el mensaje de esta preciosa noche que Dios nos ha dado aquí. Y vamos a abrir al Salmo capítulo 90 y vamos a estar viendo desde el versículo 9 al 12. So that's Psalms chapter 90, verse 9 to 12. Eso es Salmos capítulo 90, versículo 9 al 12. Gloria sea Jesús. Bendito sea el Rey. Gloria al Señor. Ahí estamos en el proyector. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read the word of God with the blessing of the Father and of the Son and of the Holy Spirit of God. Amen. Y la palabra del Señor dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo voy a leer en inglés. The scripture says from verse 9, for all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 80. In other words, they are 70. And if by reason of strength they be 80 years. Yet is their strength labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Pues, amados hermanos, en esta preciosa noche vamos a estar viendo el tema que nos dice a nosotros, o es decir, el título de este mensaje: enséñanos a contar nuestros días. This title of this message is Teach Us to Number Our Years. Mira, amados hermanos, muchas veces en la vida la palabra del Señor nos dice a nosotros que los años en la vida deben demostrar sabiduría. The Word of God teaches us, brethren, that the years in somebody's life should show wisdom. Y muchas veces, amados hermanos, así es el caso. Pero no en todas las personas ese es el caso. And many times in life that is the case. The years of experience and life in someone shows wisdom. But that's not always the case in everyone. Y así, amados hermanos, cuando nosotros vemos esta parte, cuando nosotros estamos viendo que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Se puede contar los años. Son bien contados y son cortos, son pocos, ¿verdad? A veces se siente como que es largo, como que es bastante. Pero si nosotros vemos verdaderamente, la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Es tan grande la misericordia de Dios que nos ha dado un corto tiempo en esta tierra. Y después, la eternidad. Diferente fuera, ¿verdad? Si viviéramos como 1000 años, como cerca de 1000 años, como vivían antepasados, como Adán, como Eva, como todos aquellos antes del diluvio, que tenían que vivir en una vida recta ante el Señor, mostrarse en esa parte para llegar al final. Pero hoy se han acortado esos tiempos, esos días, y la misericordia de Dios aún está en eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, digamos que llegamos a 100 años de vivir, aunque la Biblia dice en lo más robusto son 80. Si le ponemos a 80, por ejemplo, y lo ve de esta forma, 80 años. En 80 años que usted pueda vivir, amados hermanos, solo serían 80
veranos que usted va a ver, 80 otoños que usted va a ver, 80 inviernos que usted va a ver y 80 primaveras. Eso ya como que no es tanto, ¿verdad? Y muchas veces como humanos nos quejamos. Hay que el frío, hay que la calor, hay que el polen. Esas cosas son temporáneas. Y después volamos, ¿verdad? Son cosas que verdaderamente la misericordia de Dios se puede ver en todo eso. Porque Él ha cortado nuestros tiempos y después la eternidad. A la gloria a todos los que terminan esta carrera en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Eso es algo maravilloso, hermanos. Imagínese usted que si estuviéramos en los tiempos de Noé, que nos tuviera que tocar estar predicando a la gente por 120 años y que nadie se convierta. Tremendo, hermanos. Pero también uno mismo teniendo que luchar y mantenerse también firme en el Señor. Y eso es que Noé vivió más de 120 años, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Podemos ver, hermanos, que Dios es bueno. Su misericordia es grande. Bendito sea el Señor. When we look at, brethren, the life that God has given us, we can see the mercy of God poured out everywhere, everywhere. We can see the mercy of God even in the shortness of life that we have. Sometimes people can say, well, 100 years isn't really short. But if you think about it, the Bible says people live up to 70, and if at the most robust, 80, it says. And if we take that figure that most people, let's say generally, most people live till about 80, because not many people live to 100. A lot of people die at about 60s, 70s, 80s, yeah? So let's just say that God gives us till about 80. Imagine that for a second. God gives you to the age of 80. Some of us are closer to that figure. Others still have quite a bit to go. But even still, if you think of it, if I only live for 80 years, then that's only 80 summers, 80 winters, 80 autumns, 80 springs that I will see. And then I fly away to my eternal destination. So when you look at it that way, it's not much. And yet there are people that complain about the sun and about the cold weather and all these things. We're only here for a time, brethren. And God's mercy has done it that way. Because can you imagine if we had to live in the times of Noah, when Noah was having to preach for 120 years to those people before the flood, and nobody would convert. And on top of that, he had to maintain himself faithful to the Lord to be able to make it to the end. Otherwise, God would have wiped him out as well with everybody else. Now, God has been so merciful to us because He has shortened the days that we may be saved. He has shortened the days for us that we, walking on this life, in Christ, we've got a shorter life, yes. But then it's eternity, brethren. The mercy of God is so great in that He has done for us. And that's eternal life in Christ Jesus for those who finish the race in Christ Jesus. Hallelujah. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos este mundo tan bonito que Dios ha hecho, porque lo que Dios ha hecho lo ha hecho bueno. El problema es que nosotros como humanos, la maldad del hombre lo ha hecho malo, lo ha hecho perverso, lo ha cambiado, ¿verdad? Pero sin embargo Dios, aún siendo tan bueno, nos ha dado para escoger lo que usted quiere, lo que yo quiero. Si quiero el bien o si quiero el mal. Gloria sea al Señor. And when we also look at this world, brethren, when I say the world, I'm not talking about the systems of the devil. I'm talking about the beautiful world that God created. The nature, the life that He has placed in this earth. When we look at what God has done, He has done it good, as the scripture says in Genesis, that God saw and it was good. But the thing is that because of evil,
Because of sin, mankind, humanity, has chosen to do evil things. And because of these evil things, well, God has had to shorten our time on the earth. But even still, God's mercy is there. To the point, brethren, that you and I have a free will option to choose what is it that we want in this life. Do we want that which is good, or do we want that which is evil? Ahora, la vida, hermanos, viviendo esta vida puede ser muy complicada a veces. Y a veces hay cosas que nos vienen a nosotros sin que nosotros las estemos llamando, cosas que nos sobrevienen a nosotros sin querer aquellas cosas. La vida es así, hermanos. No estamos en un mundo perfecto. Hay cosas que suceden de la nada, cosas que no las esperamos, vienen sobre nuestra vida. Pero lo importante en todo esto es cómo manejamos aquellas situaciones que nos sobrevienen. ¿Verdad? Eso es lo importante aquí. Porque, amados hermanos, les voy a decir algo. Unos ejemplos de cosas que pasan en la vida. Uno puede escalar para hacer todo lo mejor, todo lo bueno, ¿verdad? Vivir como un ciudadano y prepararse, estudiar, trabajar y todas esas cosas, guardarse de drogas, guardarse de males, guardarse de todas esas cosas. Pero ¿quién por su mente le iba a pasar en su mente? ¿A quién le iba a pasar, hermanos? Que cuando están creciendo como niños, que su padre o su madre iba a morir de repentemente. A eso nadie se le mete en la mente que eso va a suceder, pero estas son cosas que suceden en la realidad y pasan de repente a veces esas cosas. ¿O a quién se le iba a imaginar que un padre, una madre iba a perder un hijo, una hija en un accidente de auto? Esas cosas nunca se pasan en la mente a uno, que uno dice, uno nunca se imagina eso. Son cosas que de repente suceden en la vida. ¿O quién se iba a imaginar que guerra iba a surgir en el tiempo de nuestra vida o en nuestro país? ¿Quién se podía imaginar, por ejemplo, que un desastre natural iba, ¿verdad?, a arrastrar todo lo que uno ha trabajado una vida entera? Y eso lo vemos en las noticias hoy en día. Yo eso lo he visto antes, ¿verdad? En las noticias de hoy, allá al otro lado de la costa, con eso de las inundaciones. Hay gente que ahí dice, perdí todo, perdí esto, perdí aquello, y ahí van llorando. Eso mismo vi cuando vieron incendios también. Se quemó esto, se quemó aquello, perdí toda mi familia, todos mis bienes, yo ya estoy viejo, ya no puedo trabajar, no tengo nada, nada. ¿Quién iba a creer que esas cosas iban a suceder? ¿Quién iba a creer, hermanos? Pero esas son las realidades que suceden en la vida. And so, beloved brethren, when we look at life in itself, life can be very complicated. Complicated because oftentimes there are things that come upon us without us expecting it. You know, we can live our lives as good citizens, as good Christians, and we keep ourselves from, you know, getting involved with a lot of bad things or bad people, and we can look after ourselves as much as we can. But I'll tell you what, life is complicated. There are things that come upon us suddenly, quickly. You know, who would have thought when growing up that somebody would lose, like a child when they're growing up, their father or their mother or both would die suddenly. And then they have to live with that. They would never have thought that. And you can't plan for that because you don't expect that to happen. You know, parents often, not when they're growing up. Or for example, a parent who loses a child in a car accident. You know, there's I can't find words for that. But I've seen it happen. I've had to attend a funeral where you cannot comfort somebody. I mean, only God can, but there's no words to comfort a grieving mother. You know, I've seen a situation
at one point where a mother has had a child, and as soon as she's given birth to that child was born sick and only lived to scream of pain for about a week, only to then die. That's painful. But these are the things that happen in life. Or who would have thought that war would break out, in our country or in our time, or that there would be a natural disaster that just came suddenly and wiped everything away. On the other side of the state, in New South Wales and Victoria, they're going through some floods at the moment. And I've seen those cases before where people appear on the news and they're talking about what they've lost. They go, I lost this and I lost that, I've lost everything. They're crying. I saw that when there were the bushfires over there in Victoria as well. There were people who were weeping and wailing, going, I've lost everything, because they were already old of age. They can't exactly go back into the workforce to try and get those things back. They made an investment, they put all their, you could say, bought a house in a farm or something like that. They lost their family, they lost their property, they lost every single thing. But who would have thought that these things would happen? But brethren, in everything that can come our way in life, the important thing with all this to remember is how we deal with it when it comes. How we manage it when it comes. As flesh, yes, we feel, we cry, but we've got a big God, great God, that we can come and receive comfort of the Lord. He helps us get through all situations. But these are situations that, I'll tell you, even Christians have had to go through these situations. We've had to be tested in certain situations like this. I've heard testimonies as well where there's been mothers who have been crying to the Lord saying, why did you take my daughter, Lord, why? And God responds saying, sing to me. I want you to sing unto me. It's a completely different thing, isn't it? You're expecting answers and you get a completely different answer. But you know what? God knows what we need to hear at the time, because He knows how He's going to comfort us. He knows how He's going to reveal to us what we need to know at the time. And by His mercy, there's been cases where God has even said to the parent, says, if I did not take your daughter now, she would not be with me in heaven later. And that comforts a mother, comforts a father to know that their child has gone with the Lord. They find that comfort that no one can give them, only the Lord. Praise be the name of Jesus. Y así, amados hermanos, cuando nosotros vemos, mientras nosotros estamos aquí, tenemos que aprender a contar nuestros días, a contarlos con la sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo. Bendito sea el Señor. And so that's why, brethren, whilst we're here, let us learn to count our days with the wisdom that comes from God, with the wisdom that comes from heaven. Fíjense que en la palabra, hermanos, hay una palabra en Primera Crónicas, lo vamos a ver, 12:32. Fíjense que hay personas que Dios les ha podido dar en la vida sabiduría para conocer los tiempos que se están viviendo y qué deben hacer en esos tiempos. Eso es sabiduría, hermanos, que viene de Dios. You know, brethren, the scripture in 1 Chronicles chapter 12, verse 32 shows us that there have been people in life that God has given them wisdom that comes from above, and that wisdom has been, to a certain extent, that God gives them wisdom to know the seasons of the times, and not just to know the seasons of the times, but know what they need to do during those seasons. That is wisdom, brethren. Look at what the scripture says. Vamos a ver las escrituras. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos eran hombres principales, es decir, jefes, líderes de su tribu de Isaacar. Pero eran hombres que también Dios les había impartido sabiduría para conocer los tiempos
y qué debería hacer en esos tiempos el pueblo de Israel. Eso es algo de desear de Dios, hermanos, porque nosotros estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos inseguros. En Cristo no hay nada inseguro, hermano, porque el que muere en Cristo sabe dónde va. Pero en esta tierra, ¿verdad?, muchos de nosotros hacemos planes y decimos, voy a construir una casa, que es normal para cada persona. El que se esfuerza, gloria al Señor. Pero el día de mañana, usted y yo no sabemos que si un terremoto va a traer abajo esa casa y la va a traer encima nuestra. No sabemos si el día de mañana va a caer un meteorita y va a acabarse esa casa en ese lugar. Por eso es que el que es guiado por el Espíritu jamás va a caer. Porque no nos vamos a dar a esas cosas. Pero también si Dios nos permite tener esas cosas, también Él toma el control de aquellas cosas. Bendito sea el Señor. Y yo estoy más que seguro, hermanos, que estos hombres de Dios eran de tal manera que como era Dios el que guiaba a su pueblo, también Él daba sabiduría a su pueblo para entender qué debe hacer su pueblo en los tiempos que ellos estaban viviendo. Y esa sabiduría necesita venir de Dios. ¿Quién le pueda decir a usted o a mí que en un año, en 2 años, digamos por decir algo, que todo lo de Western Australia se hunda bajo, ¿verdad? Bajo el mar? ¿Acaso no quisiéramos saber eso? Para decir, bueno, vendo hoy, no me importa si no me dan todo lo que lo mío de mi casa, de mi apartamento, de mi auto, de lo que sea, y me voy a otro lugar. Porque ya uno sabe lo que va a suceder. Pero si uno no sabe, si uno no conoce el futuro, si no es avisado de Dios, no hay guianza, no hay nada. Uno ahí se queda como decir, bueno, todo está bien, y de repente vienen las cosas y ¡pum!, se va uno con todo. Por eso es necesario esa comunión íntima con Dios. El conocer, a contar nuestros días en esta tierra, hermano, porque nuestros días vienen y se terminan. Pero es mejor el que está caminando con el Señor, guiado por el Señor y confiado en Dios siempre, con todo lo que podamos tener. Bendito sea Dios. When we look at this scripture, brethren, it says, and of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their commandment. You know, this is a beautiful thing, brethren, because these men were not just leaders of the tribe of Issachar, but they had the wisdom that came from God to know the times and the seasons that they were going through as a nation in Israel, and to know what they needed to do. Very, very important, brethren. As I was mentioning before, you know, we could be living here for now, but who knows if in a year or two the whole of WA could be flooded under the sea. We don't know. We're seeing the floods going on over there and we're going, oh yeah, you know, they're going through bad times. We could possibly go through a worse time, but we don't know. Things come all of a sudden. The whole entire, you know, WA could just break off and go right to the depths of the sea. We don't know. But if we did know, if it were revealed to us, then we would basically, those of us who had property, we'd be selling the property going, I don't care if they give me less than market value, because I know what's coming here. So I'm just going to get this, and I'm going to go over there. Or I'm going to go elsewhere to escape. But you see, without the divine revelation of God, we don't know what's coming. We don't know what's going to happen. We don't know where the next earthquake is going to strike. This is why it's best to trust in the Lord, to walk with the Lord, to get to know the Lord, because God reveals those things to our lives, brethren. At least those things that are in His will to reveal to us. Because God's got a purpose and a plan for you and me. That in that purpose and plan, He will guide you along the way. Ahora, esta prédica no es de mi persona. Pero yo les he mencionado en un tiempo pasado que cuando el Señor me habló y me puso en mi espíritu una inquietud
que yo me tenía que ir del estado de allá. Y yo no sabía dónde. Yo decía, bueno, Señor, ¿será otro país? ¿Será otro estado? Yo sentía que sería una de las dos, pero no tenía la dirección. Ya cuando tuve la dirección, me vine directamente. Al mes o al mes y medio se cerró todo. Y toda la gente que me decía que no era de Dios, después me decía, pues era de Dios. Porque nosotros solo pasamos 4 meses o 4 meses y medio encerrados y después ya tuvimos culto y pudimos salir y todo. Allá encerrados por 7 o más meses, hermanos. Y esas son las cosas que cuando Dios tiene un plan con nuestra vida, cuando buscamos ese plan de Dios, Dios nos habla, Dios nos hace saber las cosas. Y yo que iba a saber que iba a ser eso. Dios no me mostró que iba a ser una pandemia, pero había aquello que me decía, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Y yo me metí a buscar del Señor en ayuno y oración. Y ya después el Señor me trajo aquí. Gloria sea al Señor. Pero ¿sabe qué? Dios ha hecho eso con su pueblo. Siempre lo ha hecho. Vamos a verlo en la Biblia en un momento. And so, beloved brethren, when we're looking at to know the times, to know the seasons, to know what to do, how to act, if I need to pause, if I need to stop, or if I need to move, is so important in our walk with God. I've mentioned in the past, brethren, when God started dealing with my person, and He put something that was in my spirit, and I was at unrest, unease, and in my spirit I knew I had to leave the state of Victoria, but I didn't know whether I had to go to another state or whether I had to go to another country. So when I got into fasting and prayer and God gave me the direction, I was here within 2 days of God giving me the direction. And although there were many people that said, oh, that's not of God, that's not of God, in about a month and a half when COVID hit and the whole pandemic shut everything on the earth, we were able to then have services about 4.5 months after, because everything opened up again. Over there in Victoria, they were all 7 months or more still behind their own homes. So who reveals that? Who does that? Now, it wasn't revealed to me that there was going to be a pandemic. No, I can't tell you I knew that there was. No, I didn't know. But I knew that the time was running out, because God was indicating to me that the time is running out. And these are the things that God does, because He directs us where we need to go. Let's look at some scripture about that. Vamos a ver la escritura sobre esas cosas, hermanos. Porque sabe que así como debemos saber los tiempos, Dios nos muestra lo que tenemos que hacer en las decisiones, hermanos. Nos muestra para, digamos, los que están esperando en el matrimonio, en las finanzas, en propiedades, en el que va a viajar, en la gente que vamos a venir a conocer, a las vidas que vamos a ministrar, a la palabra, ¿verdad? Ministrarles la palabra, los problemas que vamos a tener también en el camino. Porque sí, hermanos, a veces en la voluntad de Dios, cuando estamos siguiendo en la voluntad de Dios, nos vienen problemas, pero esos problemas son permitidos por Dios, porque también la Biblia dice que las cosas que Dios ha permitido venir a nuestra vida, ¿verdad? Todas las cosas nos salen a bien para aquellos que aman a Dios. Así que eso no quiere decir que porque estoy caminando en el Espíritu no voy a tener ningún problema. Van a haber problemas por el camino, van a haber oposiciones, pero ya en la dirección de Dios vamos a recibir la victoria de Dios también. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que necesitamos a Dios para todo. Gloria sea al Señor. And so, beloved brethren, when we're looking at having the direction of the Lord, we need God's direction in our life to count our days, to make decisions in everything, every single thing, brethren. From matrimony to finances to property to travel to people we meet along the way, to people that we're going to minister the word to problems that we have along the way. Every single thing, brethren, needs to be directed by the Holy Spirit of the Lord. Because yes, even though we're directed by the Holy Spirit of the Lord, it doesn't mean I'm not going to have any problems. I'm going to have problems along the way. There's going to be oppositions. There's going to be uprisings by the enemy to try and divert me from God's path. But in that, God will give me the victory. God will give you the victory as we have depended on the wisdom of God. We've trusted in the Lord. Now let's look at some scripture, brethren, to see how this all works.
Vamos a ver escritura, hermanos, para ver cómo todo esto ha sido lo que Dios ha hecho con su pueblo en el pasado. Génesis capítulo 18, versículo 17 al 20. When we look at Genesis chapter 18, verse 17 to 20, let's have a read of that. Let's have a look at what happened. This is a case of Abraham. You remember when God was going to go and destroy Sodom and Gomorrah? Look at what God said. ¿Usted se acuerda cuando Dios iba a ir a destruir a Sodoma y Gomorra? Vamos a ver un ejemplo aquí, cómo Dios muestra antes las cosas a sus hijos, hermanos. Porque los hijos de Dios no estamos ignorando las cosas, sino que Dios las revela a su pueblo. Vamos a ver este caso. ¿Usted se acuerda cuando Dios fue para ir a destruir a Sodoma y Gomorra? Esto es lo que dijo Dios. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjense, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y le empieza a contar y le dice lo que va a ir a hacer. Mire eso, hermanos. ¿Quién iba a saber en Sodoma y Gomorra que iban a ser destruidos por fuego? Nadie se le iba a imaginar que el juicio de Dios iba a caer. Pero ¿quién lo sabía? Abraham. ¿Por qué lo sabía? Porque se le fue revelado. ¿Y por qué se le fue revelado? Porque él andaba caminando con Dios. ¿Ya ve qué importante es, hermanos? Dios le puede mostrar a usted y a mí, nos muestra, no es que solo puede, nos muestra de nuestros familiares, ¿verdad? A veces usted o yo podemos tener un familiar que está lejos en otro país y está en problemas o está, ¿verdad?, desviándose su vida espiritual, y el Señor nos muestra a nosotros para orar por ellos o para a veces darle un consejo, para que ellos sepan que Dios está hablándoles, y uno les habla y les dice, mire, yo vi que esto y esto y esto, y estaba sucediendo esto y esto y esto, y cabal, justo, ¿verdad? Para que ellos sepan, esta persona está por allá, no conoce que yo estoy haciendo esto, y Dios me está hablando. Son cosas que Dios hace, hermanos. Y allí, ¿quién iba a saber eso? Ni Lot sabía que iba a ser destruido, hasta que llegaron los ángeles y dijeron, bendito sea el Señor. Aleluya. And so when we look at this verse, let's go from verse 17, please, to verse 20, to see how God shows his children the things that will happen, events that will occur. The scripture says in verse 17, and the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, and then he starts telling him that he's going to go and visit over there, and he's going to go and see that if all those things are true, he's going to destroy Sodom and Gomorrah. And it was so. Now, who in Sodom and Gomorrah would have known that the judgment of God was going to fall at the time that it did to destroy everything there? Nobody knew. The only one who knew was Abraham. But how did he know? Because it was revealed to him. How was it revealed? By God. But why was it revealed to Abraham? Because Abraham walked with God. You see how important this is, brethren? God reveals to our lives things that will happen in this time. Things, sometimes we have thoughts, properties we might have, or houses, or farms, or we might have family in different places, or we might be thinking of going to live in a certain place, and God says, that's not the place for you.
And sometimes, even though he doesn't tell us, because something's going to happen there, we ought to obey God because God knows best. And so for those who walk with the Lord will always walk from victory to victory, from glory to glory. Pero también, encima de esto, hermanos, cuando estamos hablando de los problemas en el camino, ¿verdad? Usted se acuerda, amados hermanos, que Abraham, porque él iba guiado por Dios, pero no solo porque iba guiado por Dios, no quiere decir que no tuvo problemas. Usted se acuerda cuando él entró allá en Egipto y el rey Abimelech le tomó a él su esposa y la quería tomar como esposa. Y fue Dios el que le habló a Abimelech y le dijo, esa es, regrésala al hombre, porque es esposa de él y él es profeta, o si no, tú te mueres y todos los tuyos. Bendito sea el Señor. Así es que Dios cuida de uno también. Pero mire también lo que sucedió. Es que Dios es precioso, hermanos. Cuando nosotros vemos, aún en este caminar, a veces van a haber momentos que Dios le pudo dar a usted una bendición, ¿verdad? Sea que Dios le permitió por un tiempo tener una casa, le permitió tener un auto, le permitió tener lo que le permitió tener. Pero a veces cuando Dios le dice, hoy tenés que dejarlo, déjalo, vete de allí. Como le dijo a Lot, ¿verdad? Sálgate de aquí, le dijeron los ángeles. Y él estaba ahí que quizás las cacerolas, que quizás la comida, que quizás esto, que quizás... Y andaba titubeando hasta que los ángeles, por misericordia de Dios, dice la palabra, lo agarraron y se lo llevaron a él, las hijas y a la esposa. Porque si no, Lot no sale de ahí. Está ahí titubeando con las cosas. Ay, que esto, ay, que lo otro, porque ahí había hecho su vida. Veamos eso. Génesis 19:16. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Porque esa destrucción ya venía, ya estaba encima de esa destrucción, y por misericordia de Dios él fue salvo. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que apegarnos o aferrarnos a nada de este mundo. Porque llega un momento donde Dios sabe que viene una destrucción y le va a querer salvar su vida. Le va a decir, huye de ahí. Y nosotros no podemos estar diciendo, Señor, serás tú, porque esta casa, porque este carro, porque esas cosas, hermanos, se van a poder hacer de nuevo. O Dios le va a dar cosas mejores, como le dio a Abraham. Pero lo importante es seguir el hilo del Señor y hacer como Dios quiere. A veces Dios nos puede pedir a nosotros, ya deje ese trabajo. Y nosotros vamos a estar ahí, ay, Señor, pero tengo esto, pero tengo el otro. A mí eso me sucedió. El Señor me decía, deja eso y sírvame. Y yo decía, Señor, el otro mes, porque yo decía, tienen los bills, tengo que pagar este auto que debo $5,000 todavía. Pero era el tiempo, hermanos, el tiempo que Dios quería ya hacer las cosas. Y si yo no hago como Dios quiere, pues ¿qué me hubiera sucedido? And so, beloved brethren, when we look at the scripture here, we see, brethren, that God, in His mercy, saved Lot. Because even though Lot, the angels came and told him God has determined to destroy this place because of the sin, you know, it says there that he was lingering around. Because of course, he had made his whole life in Sodom. He had his house there. He had his wife, his children. He had basically all his belongings and everything. But there are times, brethren, in life when walking in the Spirit means that God will tell us to give up things along the way. We'll have to give up home. We'll have to give up car. We'll have to give up, you know, jobs, professions, because that's the will of God, because He knows what's coming and He's going to move us to something better like He did to Abraham. But look, in the case of Lot, he was lingering around going, oh look, well maybe the pots, maybe the pans, or maybe these title deeds. No, brethren, it says there that while he lingered, the men, which is the angels that were there, laid hold upon his hand and upon the hand of his wife and upon the hand of his two daughters, the Lord being merciful unto him, because the judgment was about to fall. And he was lingering around wondering, oh, what else am I going to take? And then they brought him forth and set him outside of the city. And then, as you know the story, the rest of the story is history.
Sodom and Gomorrah was destroyed by fire. There are times, brethren, that yes, we've had to work hard for things, but then there's times that we're tested and God says, now give them up. And we got to be ready to give them up. We cannot hold on to the things of this world, brethren. Not even to the clothes that we have, because we're not taking any of it with us. Let me show you what it says in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Vamos a ver lo que dice en Eclesiastés 3:1 al 8 sobre estas cosas, hermano. Hay un tiempo para todo, pero conocer el tiempo correcto es importante. There's a time for everything, but knowing the time, God's time for things, is important. Look at this. Dice la palabra: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y Dios en todos los tiempos está ahí. And God in all the times is there to help us know what we need to do in those times. But in order for us to receive of the Lord, we need to be right with the Lord. We need to be walking in the Spirit. We need to be right with God. How Abraham trusted God and it was counted to him for righteousness. Así es que aún con todo eso, hermanos, que el Señor nos ayude a contar nuestros días. So with all of this, may the Lord help us to count our days. Y vamos a terminar con estas dos citas, Eclesiastés 12, 13 y 14. Con esto termino. And we finish with Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. The point of all this, that we sum it up with, brethren, is that God's plan is always for salvation of our soul. We have a short time here on this earth, and so in this short time, we need to give God the glory. We need to learn to walk with the Lord. And we need to, do what He says. Yes, sometimes there are big things that we got to give up. And I'm not just saying that we give it to somebody else and we just give it as a donation. No, sometimes we got to give it up, as in somebody steals it from us. And we got to give it up because God's saying, let it go. Those things do happen too. But then God takes us to better things. Y muchas veces en la vida, hermanos, a veces hay cosas grandes que no las queremos dejar ir, pero las tenemos que dejar ir. Porque Dios dice, ya, es el tiempo, deja ir eso. Y no es que uno lo está regalando. A veces hay gente que le va a venir a robar a uno. Y Dios le está indicando a uno, deje eso ir. Porque Dios conoce que si nosotros empezamos a querer pelear, a detener aquello, ahí nos van a cortar nuestra vida. Pero ya eso es nosotros, queremos pelear por cosas materiales cuando Dios nos quiere llevar a algo mejor y no queremos obedecer a Dios. En Eclesiastés 12, 13 y 14 vamos a ver en confín de todo. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a leerlo en inglés. Let's read it in English. Let us hear the conclusion of the whole matter, everything we've spoken of. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Amados hermanos, Dios muestra las cosas que vienen a esta tierra a través de su palabra, pero también lo muestra a usted a su vida. God shows us things through His word that are coming to this earth. But also there are exclusive things that God shows you
that are coming to this country, that are coming to your life, that are coming to this nation. Because I don't believe I'm the only one. I'm pretty sure God has revealed to many lives things that are personal for your life and things that are for this nation or where God has us. But let us be in the will of God always. Cuando el Señor nos muestre o lo que nos ha mostrado, que seamos nosotros encontrados en la voluntad de Dios siempre, hermanos. Porque así vamos a llegar al final. Así vamos a poder contar nuestros días y así vamos a tener la sabiduría de Dios para poder llegar al final en esta vida. Que Dios bendiga a su pueblo. Vamos a venir en palabras de oración.